The Morning Finance, viernes 7 de agosto. Hoy, mientras tú lees esto, hay un número que todavía no existe. Un número que se va a publicar dentro de pocas horas, y que tiene el poder de mover billones de dólares en cuestión de segundos. Ese número se llama empleo. Pero esta no es una historia sobre estadísticas. Es una historia sobre algo mucho más incómodo. El precio que el mundo está pagando, en este preciso momento, por fingir que todo está bajo control. Porque mientras Wall Street espera ese dato con una sonrisa optimista, en el fondo del océano de la economía global algo distinto está ocurriendo. Irán está negociando quién puede navegar por una de las rutas de petróleo más importantes del planeta. Un grupo armado acaba de atacar un buque petrolero en pleno Mar Rojo. Ucrania encendió fuego contra refinerías rusas. Una empresa de tecnología acaba de gastar dinero que no reveló a nadie para no quedarse atrás en una carrera que apenas empieza. Y otra empresa, símbolo del transporte moderno, ganó más dinero del esperado, pero perdió más del que quería admitir. ¿Qué tienen en común todas estas historias? A simple vista, nada. Pero si las juntas, si las conectas como piezas de un mismo tablero, vas a descubrir algo que la mayoría de los inversionistas todavía no ha entendido. El mundo no está tranquilo. El mundo está comprando tiempo. Y hoy vamos a descubrir exactamente cuánto está costando esa calma. Todos los días los mercados actúan como si supieran lo que va a pasar. Pero hoy es diferente. Hoy, la Reserva Federal espera un número. Irán espera una respuesta. Las empresas de inteligencia artificial esperan no quedarse atrás. Las aerolíneas y las plataformas de transporte esperan que el gasto de hoy se convierta en ganancia mañana. Y México espera saber si su economía puede sostenerse sola mientras el resto del mundo tiembla. Todos, absolutamente todos, están esperando algo. Y esperar, en economía, nunca es gratis. Cada actor de esta historia está pagando un precio distinto por sostener el equilibrio. Dinero, paciencia, reputación o riesgo. Esa es la gran pregunta de hoy. ¿Cuánto está costando en realidad mantener la calma, y quién va a terminar pagando la cuenta? Vamos a descubrirlo, pieza por pieza. El número que todos temen y nadie controla. Todo empieza con una cifra que aún no existe. Dentro de pocas horas se conocerá el reporte de empleo de julio en Estados Unidos. El mercado espera 85,000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo estable en 4.2%. Parece un dato técnico, aburrido, casi irrelevante para alguien que no trabaja en Wall Street. Pero no lo es. Ese número es la brújula que la Reserva Federal usará para decidir el rumbo de las tasas de interés en los próximos meses. Si el empleo se debilita, el mercado empezará a apostar por recortes de tasas más agresivos. Si el empleo sorprende al alza, la historia cambia por completo. Y aquí está la parte incómoda. Los futuros ya apuntan al alza, la tecnología ya está subiendo, los inversionistas ya se sienten optimistas. Antes incluso de conocer el resultado. Ese optimismo anticipado tiene un nombre en los mercados: exceso de confianza. Y el exceso de confianza, históricamente, siempre termina cobrando su factura. Pero el empleo no es la única pieza que puede romper esa calma. Hay otra, mucho más silenciosa, que se está moviendo del otro lado del planeta. El precio de un estrecho de agua. Imagina un canal marítimo tan estrecho que solo caben unos cuantos barcos petroleros al mismo tiempo. Por ahí pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el mundo. Se llama el Estrecho de Hormuz. Y en este momento, Irán está negociando con Omán una propuesta que podría cambiar por completo las reglas del juego. La propuesta busca impedir el paso de buques estadounidenses e israelíes, y exige compensaciones económicas a los países considerados hostiles, hasta un 20% del valor de la carga en caso de incumplimiento. Funcionarios estadounidenses ya adelantaron algo: esas condiciones son inaceptables. Lo que parece una negociación diplomática es, en realidad, una negociación sobre el precio de la energía mundial. Y justo cuando esta historia empezaba a tensarse, ocurrió algo que muchos analistas no vieron venir. Los hutíes, un grupo armado en Yemen, afirmaron haber atacado un buque petrolero saudí en el Mar Rojo. Otra ruta clave, otra amenaza, otro punto de fricción en el mapa energético global. Y como si el tablero necesitara una pieza más, Ucrania decidió subir la apuesta. La guerra ya no se libra solo con armas, se libra con energía. El ejército ucraniano atacó 2 refinerías de petróleo dentro de territorio ruso. No fue un ataque simbólico. Fue un mensaje directo. Si el petróleo financia la guerra, entonces el petróleo también puede ser un objetivo. El presidente Volodymyr Zelensky lo confirmó sin rodeos. La estrategia es limitar los ingresos petroleros de Rusia, porque esos ingresos, según su visión, sostienen el esfuerzo bélico del Kremlin. Hormuz, el Mar Rojo, las refinerías rusas,
Tres frentes distintos, unidos por el mismo hilo invisible, el petróleo. Y aquí es donde la historia empieza a conectar con algo que quizás no imaginabas. La misma tensión energética que preocupa a los mercados internacionales, también está detrás de decisiones que se están tomando en México. Pero llegaremos ahí. Antes, hay que entender qué está pasando del otro lado del tablero. No en el petróleo, sino en la inteligencia artificial. La carrera silenciosa que nadie quiere perder. Mientras el mundo mira al petróleo, otra guerra se libra en silencio. La guerra por dominar la inteligencia artificial. AMD acaba de anunciar la adquisición de una empresa llamada Thales. No reveló cuánto pagó, y eso, en sí mismo, ya dice algo. Thales se especializa en resolver uno de los mayores problemas de la industria, los cuellos de botella de cómputo y memoria durante la inferencia de inteligencia artificial, es decir, el momento en que un modelo de IA ya no está aprendiendo, sino respondiendo, trabajando, generando valor en tiempo real. Durante los últimos años, la carrera de la IA se centró en el entrenamiento, quién construía el modelo más grande. Pero esa etapa está terminando. Ahora la pelea es distinta. ¿Quién logra que esos modelos funcionen de forma más rápida, más eficiente y más barata para millones de usuarios al mismo tiempo? Y en esa nueva pelea, AMD decidió no arriesgarse a quedarse atrás. Prefirió pagar un precio que ni siquiera quiso mostrar, con tal de asegurar su lugar en el futuro. Esa misma lógica, pagar hoy para no perder mañana, es exactamente lo que estaba ocurriendo, al mismo tiempo, en otra industria completamente distinta. Cuando crecer cuesta más de lo que parece, Lyft presentó resultados que, a primera vista, parecían una victoria total. Ingresos por encima de lo esperado. Reservas brutas por $5.500 millones, un récord histórico para la compañía. Pero hay un detalle que casi pasa desapercibido entre tanto titular positivo. La utilidad neta quedó por debajo de las expectativas. ¿La razón? Un mayor gasto en publicidad, incentivos y programas de lealtad para atraer y retener usuarios. Lyft está creciendo, sí, pero está pagando ese crecimiento de su propio bolsillo. Y ahora proyecta reservas de entre $5.500 y $5.670 millones para el tercer trimestre, impulsadas en parte por un fenómeno que va a repetirse varias veces a lo largo de este video, la Copa Mundial de la FIFA. Porque no fue solo Lyft quien se benefició de ese efecto. La otra cara de la misma moneda. Airbnb también presentó resultados, pero con un matiz completamente distinto. Ingresos de $3.610 millones, por encima de los $3.570 millones esperados. Un crecimiento de 10% en noches y experiencias reservadas. Norteamérica registrando su mejor avance en casi 3 años. Y una compañía que no solo cumplió, sino que además mejoró su perspectiva para todo el 2026. ¿Qué diferencia a Airbnb de Lyft? Las dos aprovecharon la misma ola, el mundial, el turismo, la demanda global de experiencias. Pero mientras una empresa tuvo que gastar más para sostener su crecimiento, la otra logró crecer y, al mismo tiempo, mejorar su rentabilidad. Es la misma pregunta que se repite una y otra vez a lo largo de este video, solo que ahora aplicada a las empresas. ¿El crecimiento actual se está construyendo sobre bases sólidas, o se está comprando con gasto? Y esa pregunta, sorprendentemente, es la misma que empieza a resonar del otro lado de la frontera. México. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México también empieza a mostrar señales de ese mismo fenómeno. Decisiones que parecen tranquilas en la superficie, pero que en realidad están comprando tiempo. La inflación en México se desaceleró en julio, ubicándose en 3.12% anual, frente al 3.37% de junio. Buena noticia, ¿verdad? En parte, sí. Pero el detalle importante está en el origen de esa desaceleración. El componente no subyacente, el más volátil, el que incluye energía y alimentos frescos, fue el que más bajó, de 1.11% a 0.29%. La inflación subyacente, la que realmente refleja la tendencia de fondo, apenas se movió, de 4.03% a 3.95%. Y aquí está la parte que muchos pasarán por alto. Se espera que la inflación repunte en la segunda mitad del año, entre otras razones, por el fenómeno del Niño. Es decir, la calma actual podría ser temporal. Y el Banco de México parece saberlo. Ayer mantuvo su tasa de referencia en 6.50%, en una decisión unánime. No es solo una pausa técnica. Es una señal de que el ciclo de recortes, que concluyó en mayo, no va a reactivarse pronto. Banxico ahora estima que la inflación alcanzará su objetivo de 3.0% hasta el cuarto trimestre de 2027. Un año más tarde de lo que muchos esperaban. En otras palabras, el Banco Central Mexicano también está esperando. Igual que la Reserva Federal. Igual que Irán.
Igual que las empresas de inteligencia artificial, todos están comprando tiempo, pero la espera no se limita a la política monetaria. También está presente en la relación comercial más importante para México, el TEMEC. Mauricio Cortés, agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos, reconoció que el tema laboral sigue siendo uno de los puntos más complejos en la revisión del tratado. El mecanismo laboral de respuesta rápida podría tener cambios menores, o cambios de gran alcance. Todavía no se sabe, lo único claro es una fecha tentativa. La cuarta ronda de negociaciones podría celebrarse el 14 de septiembre, con la intención de cerrar el proceso hacia finales de 2026. Otra vez, nadie tiene la respuesta todavía. Todos están esperando, y esa incertidumbre también se refleja en el sistema financiero mexicano. La banca reportó cifras mixtas en junio. El crédito creció 0.8% mensual, hasta 8.4 billones de pesos, impulsado principalmente por el crédito al consumo, con un avance anual de 11.8%. Suena a expansión saludable, pero la eficiencia operativa se deterioró, y eso golpeó directamente la rentabilidad. El ROE cayó a 14.7%, 177 puntos base menos que el mes anterior. Otra vez la misma historia. Crecer, sí, pero pagando un costo que no siempre se ve a simple vista. Y hay una última pieza que conecta absolutamente todo lo que hemos contado hasta ahora. El gobierno de México anunció el inicio de estudios en el norte del país para evaluar la extracción de gas natural mediante fracturación hidráulica. El objetivo declarado: reducir la dependencia de las importaciones de gas natural desde Estados Unidos y fortalecer la seguridad energética nacional. Por ahora, solo es exploración científica. No hay proyectos comerciales todavía. Pero piénsalo un segundo. Mientras Irán negocia quién puede pasar por el estrecho de Hormuz. Mientras Ucrania ataca refinerías para debilitar los ingresos energéticos de Rusia. México está, en silencio, empezando a preguntarse cómo depender menos de la energía de otros países. No es casualidad. Es la misma historia, contada desde un ángulo distinto. Ahora, con todas las piezas sobre la mesa, mira el tablero completo. Estados Unidos espera un número de empleo antes de decidir el futuro de sus tasas. Irán negocia condiciones para no bloquear una de las rutas de petróleo más importantes del mundo. Ucrania ataca refinerías para golpear los ingresos energéticos de su enemigo. AMD paga un precio que ni siquiera reveló, con tal de no quedarse atrás en la inteligencia artificial. Lyft sacrifica utilidad para sostener su crecimiento, mientras Airbnb logra crecer sin pagar ese mismo costo. Banxico decide pausar en lugar de arriesgar. México empieza a explorar cómo depender menos de la energía extranjera. Ninguna de estas historias es sobre un solo evento. Todas son sobre lo mismo, el precio invisible de sostener el equilibrio. Porque la calma en los mercados casi nunca es gratuita. Alguien la está pagando. Un banco central con paciencia, una empresa con su margen de utilidad, un país con su independencia energética, o un gobierno con concesiones diplomáticas. La verdadera pregunta que deberías hacerte hoy, como inversionista, no es si el mercado va a subir o bajar. Es esta: ¿estás invirtiendo en empresas y países que están construyendo bases sólidas, o en aquellos que solo están comprando tiempo? Porque tarde o temprano, el tiempo siempre termina cobrando su cuenta. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría de las personas no ve. Los mercados no se mueven por noticias sueltas, se mueven por historias conectadas. Y en The Morning Finance, todos los días conectamos esas piezas por ti, antes de que abran los mercados. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo capítulo de esta historia que se sigue escribiendo cada día. Y si este video te ayudó a ver los mercados de otra manera, compártelo con alguien que también debería entenderlo. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera, legal ni fiscal. Los mercados financieros implican riesgos, y las decisiones de inversión deben tomarse con base en tu propio análisis o con el acompañamiento de un profesional certificado.